¿Cuál es la legitimidad espiritual del Estado de Israel? Cero. Desde la perspectiva de los judíos, en realidad es muy ilegítimo. Y continuamente uno sigue viendo, sobre todo en judíos ortodoxos, una negativa a reconocer el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la legitimidad del futuro Estado de Israel deriva de la intervención del Mesías. Y tú estás sustituyendo al Mesías y además quebrantando la ley internacional. Entonces, cuando de pronto alguien ve a esos judíos vestidos como alemanes del 18, con su sombrerito todo de negro, con sus barbas, diciendo que el Estado de Israel es una blasfemia, en términos teológicos eso es difícil de negar. Efectivamente es una blasfemia, desde la perspectiva del judaísmo. Hay una película que a mí me parece una gran película que describe ese enfrentamiento entre los ortodoxos judíos y los nuevos judíos, incluidos los sionistas, que es The Chosen, los elegidos, que es una película basada en una novela de Chaim Potok, que es un rabino judío americano ortodoxo. Y hay un momento, cuando se está creando el Estado de Israel, que en un seminario, en una yeshiva, en un seminario judío, se enfrentan los judíos ortodoxos, los estudiantes, con los que son más seculares y sionistas. Y hay uno de esos judíos ortodoxos que le grita al otro: vosotros sois peor que Hitler, porque Hitler quiso matar nuestro cuerpo y vosotros queréis matar el alma del pueblo judío. Y esa es una acusación que, claro, el que vea la película dirá: este chaval está loco, ¿qué le pasa?, ¿no? Pero cualquiera que conozca el mundo del judaísmo sabe que esa es una acusación que se sigue repitiendo a día de hoy. El sionismo está matando el alma del judaísmo y pretendiendo que representa el verdadero judaísmo cuando en realidad lo suplanta. Eso desde la perspectiva teológica judía, desde la perspectiva, vamos a decir, del Nuevo Testamento. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el Estado de Israel no tiene ningún sentido, porque se supone que hay un nuevo pacto basado en la muerte de Jesús en la cruz, que anula y sustituye al antiguo pacto mosaico con Israel. La nueva alianza, ¿no? Exactamente, la nueva alianza, que se diría en el lenguaje católico español, ¿no? Entonces, ese sí, claro, porque el término es pacto, alianza es discutible, pero bueno, para que la gente nos entienda, efectivamente, la nueva alianza, claro, que oyen en la misa, efectivamente. Claro, yo cuando lo estudié yo me acuerdo que era la nueva alianza que niega y supera la anterior, claro. Exactamente, es decir, es la idea del nuevo pacto. Eso aparece muy desarrollado en algunos de los escritos del Nuevo Testamento, como es, por ejemplo, la Epístola a los Hebreos, no por nada dirigida a los hebreos, sino de una manera muy clara. Y además el Nuevo Testamento desarrolla una teología sobre Israel, por regla general muchos cristianos, no digo ya los católicos, desconocen, pero que aparece muy bien establecida, por ejemplo, por Pablo en el capítulo 11 de la carta a los romanos, de la epístola a los romanos, en la que dice que, bueno, Israel es como un olivo y las ramas de ese Israel que han creído en Jesús se quedan en el olivo. Y las que no han creído en Jesús, Dios las ha arrancado, y aquellos que no son racialmente ni nacionalmente judíos han sido insertados en Israel por la fe en Jesús. Y aquí hay toda una nueva visión teológica en la que tampoco me voy a detener mucho, pero en términos teológicos, no, el sionismo es ilegítimo. Luego, por supuesto, hay muchos judíos que lo apoyan, seculares o creyentes, hay cristianos que lo apoyan también, pero en términos estrictamente bíblicos, el sionismo carece de la menor legitimidad. Es más, pretende suplantar lo que sería la obra del Mesías. Y en términos políticos, pues bueno, estamos entrando en la división colonial del mundo, que en algún momento pues se supone que hay que aceptarla de facto, pero que parte de una muy discutible justicia de las decisiones coloniales
y que además en Israel pues, se ha complicado con una situación en que el Estado de Israel, para mantenerse como hasta ahora, tiene que estar quebrantando de manera sistemática y continua los derechos humanos, lo cual es muy triste, lo cual provoca dentro de la sociedad israelí tensiones, y lo cual hace que haya judíos que consideren que, bueno, nunca tuvimos que ir a la guerra de los 6 días porque esto nos ha metido en un callejón sin salida del que no podemos ir. Bueno, hay dos cosas sobre esto que has dicho antes de pasar a otras cuestiones. La primera es que en una de las conferencias que te digo, estabas discutiendo con otro pastor, claro, desde la perspectiva cristiana, y claro, él decía que era el pueblo de Abraham, si no recuerdo mal, y que Dios les había dado, y claro, y tú luego interviniste y dijiste lo de que, claro, que como el heredero del pueblo de Abraham iba a ser un pueblo que no creía en Cristo, ¿no? Que no tenía... Bueno, vamos a ver, aquí hay otra cuestión aparte. Si entendemos por Israel los descendientes físicos de Abraham, tenemos un problema muy grande, porque la mayoría de los judíos que existen hoy en día, de quien no descienden es de Abraham. Descienden de la conversión, la asimilación de una serie de personas dentro del judaísmo. Cuando Ben Gurión viaja a Palestina para ver aquello, él escribe un libro en yiddish prácticamente imposible de encontrar, en el que él dice los descendientes raciales de Abraham tienen que ser los árabes que viven ahora en Palestina. No somos nosotros. Es decir, Ben Gurión era consciente de que él era judío, más culturalmente que otra cosa, pero evidentemente él no descendía de los judíos. Él descendía de alguna de las grandes conversiones de poblaciones del este de Europa, la mayor, la de los házaros, que se convierten en la Edad Media al judaísmo, pero que no son judíos. Y en estos momentos, esa gente que son los askenasíes, que son más del 80% de los judíos, mayoritariamente no descienden de Abraham. Y en este sentido hay incluso algún estudio de algún catedrático israelí bastante claro al respecto. Hay un libro clásico que es el de la tribu número 13 de Arthur Koestler, que era judío y era del este de Europa, donde él habla de cómo, bueno, pues, los judíos mis correligionarios de esta zona del mundo, pues en realidad descendemos mayoritariamente de los házaros, no de Abraham, Isaac y Jacob. En el caso de los sefardíes, que serían aproximadamente otro 15% de los judíos, seguramente el porcentaje de descendientes directos de Abraham es mayor, pero también hay un extraordinario estudio de un catedrático israelí sobre los sefardíes, donde dice en su mayoría son poblaciones norteafricanas convertidas al judaísmo y que llegaron a España de la mano de los musulmanes. Es decir, habrá alguno que descienda de Abraham, Isaac y Jacob, pero son poquitos, algunos más. Entonces, si estamos hablando en términos raciales, la situación es difícil. Y eso explica por qué en Israel es, hasta donde yo sé, el único lugar del mundo donde no te puedes hacer un análisis para saber cuál es tu ascendencia racial. Por si acaso.